En el camino de la vida cristiana, cada creyente enfrenta desafíos que van más allá de lo visible. No es solo una lucha física, sino una batalla espiritual que se libra en los corazones y mentes. Las fuerzas de la oscuridad intentan constantemente minar la fe, la esperanza y la confianza en Dios. Sin embargo, a través de la oración ferviente y el poder transformador de la palabra de Dios, la victoria está asegurada. Este relato nos invita a sumergirnos en una historia de lucha espiritual, donde las fuerzas malignas intentan derribar a un hombre, pero a través de su fe y la intervención divina, la luz de Cristo prevalece. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube Oraciones y Relatos de Luz. Aquí encontrarás más historias como esta, oraciones poderosas y enseñanzas que fortalecerán tu fe. Únete a nuestra comunidad y juntos enfrentemos las batallas espirituales con la armadura de Dios. Comenzaré con el desarrollo del relato. La batalla espiritual y la victoria en Cristo. Había una atmósfera palpable de inquietud. No se trataba de un temor visible, sino de una oscuridad silenciosa que rondaba. Desde hacía un tiempo, este hombre había sentido que algo cambiaba a su alrededor. Las noches se volvieron más largas, los días más pesados, y una sensación de presión espiritual lo acompañaba donde quiera que iba. No podía ver lo que lo acechaba, pero sabía que estaba bajo ataque. Todo comenzó de manera sutil. Al principio, eran pensamientos de duda que surgían inesperadamente, susurrando mentiras a su corazón. No eres suficiente, Dios no está contigo, ¿para qué seguir adelante? Esos pensamientos, que parecían inocuos al principio, comenzaron a volverse más persistentes y más oscuros. Se sintió tentado a abandonarlo todo, a dejar de lado su fe y rendirse ante lo que parecía un abismo sin salida. La batalla espiritual había comenzado. El comienzo del ataque. A medida que los días pasaban, los ataques se intensificaban. No eran visibles a simple vista, pero su alma sentía el peso de las cadenas invisibles. Era como si una fuerza oscura intentara doblegarlo, haciendo creer que estaba solo, que sus oraciones no eran escuchadas. La desesperación se colaba en su corazón como un veneno lento. Había noches en las que el sueño no llegaba. En la oscuridad de su habitación, sintió presencias que no podían explicar. Un frío inexplicable le recorría la piel y una sensación de peligro inminente lo mantenía despierto. Algo estaba luchando por su alma, y él lo sabía. Sin embargo, en medio de ese conflicto, había una voz suave, un recordatorio lejano de las promesas de Dios. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, no estaba completamente perdido. Había algo en lo profundo de su corazón que aún se aferraba a la esperanza, un rayo de luz que resistía los ataques. La palabra como escudo. Fue en uno de esos momentos oscuros que decidió hacer lo que hacía tiempo no hacía con fervor, orar. Sabía que la oración era su única arma en esta guerra espiritual. Con las manos temblorosas y el corazón abatido, se arrodilló junto a su cama y comenzó a hablar con Dios. Señor, susurró, no puedo luchar contra esto solo. Necesito tu ayuda. Sé que estás conmigo, aunque a veces no lo sienta. Envíame tu luz y protégeme de esta oscuridad. La oración era sencilla, pero en esos momentos, las palabras simples eran todo lo que necesitaba. Mientras oraba, recordó las palabras que había leído tantas veces en la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 versículos 12. Comprendió que no estaba luchando contra algo físico, sino contra fuerzas espirituales mucho más allá de lo que podía ver. Tomó su Biblia, la abrió al azar, y sus ojos se posaron en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas palabras resonaron en su alma como una promesa de protección. Comenzó a repetirlas, a meditar en ellas, a hacerlas su escudo. A partir de ese día, su Biblia se convirtió en su compañera constante. Cada vez que sentía la presión espiritual, abría las Escrituras y se aferraba a las promesas de Dios. La palabra de Dios era su espada, y con ella, comenzó a cortar las mentiras que lo atormentaban. La intensificación de la lucha. Pero las fuerzas oscuras no se daban por vencidas fácilmente. Al contrario, parecía que, cuanto más buscaba a Dios, más fuerte era el ataque. Las tentaciones que antes eran sutiles ahora eran abrumadoras. Se encontraba con situaciones que lo hacían cuestionar todo lo que creía. La batalla espiritual se volvió cada vez más feroz,
como si las huestes del mal supieran que su tiempo era limitado. En una ocasión, durante una noche particularmente oscura, el hombre sintió una opresión tan fuerte en su pecho que apenas podía respirar. Se despertó sobresaltado, y aunque no había nada físico que pudiera ver, sintió como si una sombra lo envolviera. Era una lucha interna, pero también externa. Era una guerra en la que el enemigo buscaba aplastar su fe y robarle su alma. Pero en medio de esa batalla, se levantó una verdad en su corazón: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27 versículos 1. Sabía que, aunque la oscuridad lo rodeara, la luz de Cristo era mucho más poderosa. Su confianza no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Con voz temblorosa, pero firme, comenzó a orar en voz alta, proclamando la victoria de Cristo sobre las tinieblas. En el nombre de Jesús, me cubro con la sangre del Cordero. Satanás, no tienes poder sobre mí, porque pertenezco a Cristo. Huyo de ti, y me aferro a la promesa de que mi Dios pelea por mí. Esa noche, aunque la batalla continuaba, algo cambió. Había proclamado la verdad en medio de la mentira, había invocado el nombre de Jesús, y las tinieblas retrocedieron. El poder de la oración y la unidad con Dios. La vida de oración de este hombre comenzó a intensificarse. Se dio cuenta de que la única manera de resistir los ataques era permanecer conectado a Dios constantemente. Las oraciones ya no eran peticiones desesperadas, sino momentos de comunión profunda con su Creador. Sabía que cada vez que oraba, el cielo se movía a su favor. Comenzó a levantarse temprano en la mañana, antes del amanecer, para buscar el rostro de Dios. En esas horas silenciosas, sintió como su espíritu se fortalecía. Las palabras de las Escrituras se volvieron vivas, como si cada promesa saltara de las páginas directamente a su corazón. Había una última batalla que enfrentó, una noche en la que la opresión espiritual alcanzó su punto más alto. Esa noche, se sintió como si el mismo infierno se hubiera desatado sobre él. Los pensamientos oscuros, la desesperación, las tentaciones. Todo lo golpeado de una vez. Era como si el enemigo supiera que estaba a punto de ser derrotado y lanzaba su ataque final. Pero esta vez, el hombre no se acobardó. Había aprendido a pelear. Sabía que no estaba solo. De pie, en medio de la oscuridad de su habitación, levantó sus manos al cielo y proclamó con autoridad: Cristo ya ha vencido. Las fuerzas de las tinieblas no tienen poder sobre mí. Declaro mi victoria en el nombre de Jesús. La fuerza del Espíritu Santo. En ese momento decisivo, algo poderoso comenzó a suceder. Mientras el hombre proclamaba el nombre de Cristo, sintió una presencia diferente en la habitación. No era la oscuridad que lo había estado acechando, sino una luz que provenía de lo alto, un calor que llenaba su corazón y lo envolvía por completo. El Espíritu Santo había descendido, trayendo consuelo y fortaleza. No podía verlo, pero podía sentir la presencia de Dios de una manera tan real como si alguien estuviera a su lado. En medio de su oración, las palabras comenzaron a fluir de su boca sin esfuerzo. Ya no eran sus propias palabras, sino que el Espíritu Santo oraba a través de él. Declaraba la victoria de Cristo no solo sobre su situación, sino sobre toda fuerza espiritual que intentará dañarlo. El miedo se desvaneció, la duda se disolvió, y lo que antes parecía imposible ahora era claro: la batalla ya había sido ganada en la cruz. Las tinieblas que lo habían atormentado comenzaron a retroceder. Donde antes había incertidumbre y confusión, ahora había paz. Una paz que, como la Biblia describe, sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4 versículo 7. Era la paz que solo Jesús puede dar, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control. El hombre, en ese momento, entendió algo crucial: no era su poder, ni su fortaleza, lo que lo sacaba de esa batalla. Era Cristo en él. La victoria que estaba experimentando no era suya por mérito propio, sino porque Jesucristo ya había derrotado a las fuerzas del mal en la cruz. El poder de la resurrección era lo que lo sostenía, y en eso descansaba su confianza. El refugio en la palabra de Dios. Tras esa experiencia, su vida espiritual tomó un giro radical. Cada día, buscaba más y más de Dios, y cada vez que enfrentaba una tentación o un ataque espiritual, su primera reacción era recurrir a la palabra de Dios. La Biblia se convirtió en su refugio, su escudo y su espada. Sabía que la Escritura era viva y eficaz, como lo describe Hebreos 4 versículos 12, y que podía cortar cualquier mentira del enemigo con la verdad divina.
El hombre memorizó pasajes claves que le daban fortaleza en los momentos de mayor vulnerabilidad. Sabía que no podía permitirse bajar la guardia, porque el enemigo siempre estaba al acecho, buscando momentos de debilidad para atacar. Pero ya no enfrentaba esas batallas con miedo. En lugar de eso, proclamaba las promesas de Dios con firmeza: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4 versículos 4. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54 versículos 17. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23 versículos 1. Cada versículo era un recordatorio de que no estaba solo. Dios peleaba por él, y eso le daba la certeza de que, aunque la batalla continuara, la victoria ya estaba garantizada. La importancia de la comunidad. Una de las lecciones más importantes que aprendió durante su lucha fue que la batalla espiritual no debía librarse en soledad. Si bien su relación con Dios era personal, entendió que el cuerpo de Cristo era una fuerza poderosa. Encontró consuelo y apoyo en otros creyentes, en aquellos que, al igual que él, también luchaban sus propias batallas espirituales. Comenzó a asistir a grupos de oración y estudio bíblico, donde compartía sus experiencias y escuchaba los testimonios de otros. Se dio cuenta de que muchas veces el enemigo intentaba aislar a los creyentes, haciéndoles creer que estaban solos en su lucha, cuando en realidad la unidad en la fe es una de las armas más poderosas contra las fuerzas de la oscuridad. En la comunidad de creyentes, encontraron aliados espirituales, personas que lo sostenían en oración y lo animaban a seguir adelante. Juntos, oraban y declaraban la victoria de Cristo sobre cualquier situación. Aprendió que donde 2 o 3 se reunían en el nombre de Jesús, allí estaba Él en medio de ellos, Mateo 18 versículos 20, y eso le daba una profunda sensación de seguridad. El desenlace de la batalla. Con el tiempo, las tormentas espirituales que antes lo golpeaban con fuerza comenzaron a calmarse. No porque las fuerzas del mal dejaran de existir, sino porque él había aprendido a enfrentarlas con las armas correctas: la oración, la palabra de Dios y la comunidad de fe. La tentación seguía presente, pero ya no lo dominaba. La oscuridad intentaba rodearlo, pero la luz de Cristo siempre brillaba más fuerte. Hubo un momento particular que marcó el fin de la batalla más intensa que había enfrentado. Era una tarde tranquila cuando, mientras leía la Biblia, se dio cuenta de que ya no sentía el peso opresivo de la oscuridad. Había una libertad en su espíritu que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que, aunque las pruebas continuaran en su vida, ya no tenía por qué temer. En ese momento, se arrodilló y, con lágrimas en los ojos, dio gracias a Dios, no solo por haberlo librado de las fuerzas oscuras, sino por haberlo fortalecido en medio de la batalla. A través de ese conflicto, aprendido había dependiente completamente de Dios, a confiar en su poder, ya no dejarse llevar por las mentiras del enemigo. El poder de la victoria en Cristo. Lo que este hombre descubrió es que la verdadera victoria no reside en evitar las batallas, sino en saber que, a través de Cristo, ya somos vencedores. Las luchas espirituales son una realidad en la vida de todos los creyentes, pero no estamos solos en ellas. La victoria ha sido asegurada por Jesús en la cruz, y a través de su resurrección, nos ha dado el poder para vencer cualquier fuerza que se levante contra nosotros. La batalla espiritual no terminó cuando él dejó de sentir la opresión. Continuó, pero ahora con una nueva perspectiva. Cada día era una oportunidad para proclamar la victoria de Cristo, para vivir en la verdad de que el enemigo no tiene poder sobre aquellos que confían en Dios. Y cada vez que el enemigo intentaba levantar su cabeza, este hombre simplemente se aferraba a las promesas de Dios y recordaba que, en Cristo, la batalla ya había sido ganada.